Hola, hoy hablaremos sobre los instrumentos de medición, hablando sus partes y su forma de utilización. Empezaremos con las partes del vernier. El vernier se conforma por mordazas interiores, mordazas exteriores, el impulsor, el seguro, el nonio, las escalas y el vástago de profundidad. El vernier sirve para medir con alta precisión dimensiones externas, internas y profundidad de objetos, siendo esencial en ingeniería, talleres, laboratorio y manufactura. El siguiente objeto de medición del que hablaremos es el calibrador de alturas. Está compuesto de pieza para fijado, de barras, la barra principal y la barra secundaria, ambas formando la columna. Modo Modo de prefijado, tecla de modo de compresión de diámetro de bola. Tecla encendido apagado. Tecla fijado 0. Tecla ABC, Absolute. Tecla Alt Data. Conector para datos. Digimatic. Tecla de conteo arriba abajo, prefijado. Interruptor de dirección, tecla de desplazamiento de dígitos, prefijado. La base, la superficie de referencia de la base, el sujetador del trazador, la superficie de medición del trazador, el trazador, tornillos de sujeción del trazador, tapa de la pila, soporte del trazador, conector para palpador, cursor y perilla de avance. El calibrador de alturas es un instrumento de precisión utilizado para medir la altura de objetos o diferencia de nivel con aspecto a una superficie de referencia, asegurando mediciones exactas e inspecciones y control de calidad industrial. El siguiente objeto de medición, por favor, es el micrómetro. Sus partes son el tope yunque, el husillo, tambor fijo con escala graduada, tambor móvil con escala nonio, la perilla de trinquete, el freno, el cuerpo de bastidor, el rango de precisión y la escala. El micrómetro se utiliza o el micrómetro se utiliza para determinar dimensiones muy pequeñas como diámetros, espesores o tolerancias minúsculas en piezas mecánicas o de laboratorio. El siguiente objeto de medición es el transportador. Sus piezas son el disco graduado, la escuadra, lente amplificador, tornillo de ajuste fino, ampliación de escuadra, tornillos de fijación y regletas deslizantes intercambiables. El transformador sirve para el transformador sirve para medir y trazar ángulos de 0 a 360 grados en cualquier dirección, útil en carpintería, metalurgia, ingeniería y actividades educativas. Es una herramienta muy precisa. El siguiente objeto es el goniómetro. Sus partes son el disco graduado, el nonio, fijador de articulación, la escuadra, fijador de la regla, la articulación y la regla variable. El goniómetro es un instrumento utilizado para medir ángulos, especialmente los movimientos, articulaciones del cuerpo, siendo fundamental en medicina, fisioterapia y ciencias de la ingeniería, para evaluar la amplitud de movimientos o la presión angular. El siguiente objeto de medición es el indicador de carátula. Está conformado por la carátula, la aguja principal, el arillo, el vástago, el lucillo, la punta de contacto, aguja cuenta vueltas, indicador pasa, no pasa y el capuchón. El indicador de carátula es un instrumento de medición que transforma desplazamientos lineales en movimientos de una aguja sobre una escala, permitiendo comparar y cuantificar variables dimensionales con gran precisión en ingeniería y manufactura. El siguiente es el cuenta hilos, también conocido como peine de roscas, calibrador de cuerdas,
Es un instrumento de medición que consiste en una serie de láminas en forma de peine que permite realizar cálculos de pasos que existen en una pieza roscada. Rosca. Una rosca es una ranura helicoidal que se realiza sobre una superficie cilíndrica, la cual se puede ser interior o exterior. Si es interior hablaremos de tuerca y si es exterior hablaremos de tornillos. Los siguientes métodos de medición son los bloques patrón para medidas. El primero son las pesas. Representan valores exactos de peso para calibrar balanzas y básculas. El siguiente son los bloques. Se utilizan para calibrar en micrómetros y herramientas lineales. Los siguientes son las barras. Se usan para calibrar diámetros y longitudes grandes. El siguiente son de dureza. Representan valores estándar de dureza para calibrar durómetros. Los siguientes, la luz. Referencia para calibrar luxómetros y espectrómetros. Lo siguiente es el bloques angulares. Representan un ángulo exacto para calibrar instrumentos angulares. Los siguientes son los anillos. Representan un diámetro interno para calibrar micrómetros y calibres. Los siguientes son las resistencias. Resistencia de referencia para calibrar herramientas digitales. Lo siguiente y por último es el tanque. Recipiente para calibrar dispensadores o sistemas de almacenamiento. El siguiente objeto de medición es el manómetro. Sus partes son la carátula, tubo de Bourdon, punto de tensión, la palanca, la aguja, el dial y la presión. El manómetro es un instrumento utilizado para medir la presión de gases o líquidos en un sistema cerrado, permitiendo conocer si se mantiene dentro de rangos seguros o funcionales. A continuación, acá hay más partes del manómetro, las cuales son el aro, el lente, la junta, tornillos, la aguja, el dial, el brazo, las partes móviles, el espiral, el tubo de Bourdon, la carcasa, más tornillos y por último el tapón de escape de sobrepresión. Los siguientes son los patrones angulares y reglas de senos. Los patrones angulares y reglas de senos son herramientas fundamentales en trigonometría y geometría, especialmente útiles para resolver triángulos. Los patrones angulares se refieren a cómo se relacionan los ángulos dentro de un triángulo. Y la regla de senos permite relacionar los lados de un triángulo con sus ángulos opuestos. El siguiente objeto de medición son las lainas. Las lainas son herramientas de precisión utilizadas para ajustar, alinear y calibrar componentes mecánicos e instrumentos de medición, garantizando exactitud dimensionales y correcto funcionamiento de la maquinaria. Los siguientes son los patrones de radio. Los patrones de radio son dispositivos o estándares utilizados para calibrar, verificar y dar trazabilidad a las mediciones de potencia, frecuencia y amplitud de señales de radiofrecuencia en meteorología. A continuación se dará el transductor de presión y el transmisor de presión. Empezaremos con el transductor de presión. Sirve o entrega señal de voltaje o milivoltios. Las señales en bruto sin amplificar ni compensar. Bajo consumo funciona con poco voltaje. Recomendado solo para distancias cortas. Presión básica. Sin compensación térmica. El siguiente es el transmisor de presión. Ideal para distancias largas sin perder señal. Mayor consumo,
pero más robusto y estable. Es acondicionada y compensada internamente. Alta precisión con pensamiento de temperatura. Entrega señales normalizadas de 4 a 20 mA. A continuación tenemos la parte inferior del extractor de presión. Sus partes son la conexión eléctrica, la señal de salida, la placa electrónica, el sensor, la conexión al proceso, la presión y el entorno. A continuación, el sensor de presión, su vista frontal externa y su vista trasera interna. Empezaremos con la frontal externa. Se conforma por el cuerpo principal, el prensaestopas, el adaptador y el gaso líquido presurizado. El sensor de presión está conectado a la fuente de presión. Para la medición se emplean adaptadores específicos con frecuencia para adaptarse a la aplicación particular. El siguiente es la vista trasera e interna. Se conforma por el gaso líquido presurizado. Entra en la cavidad abierta del sensor. Las galgas extensométricas, el compartimento electrónico, el prensaestopas y el diafragma delgado que se abulta bajo presión. El comportamiento electrónico y la cavidad presurizada están separadas por un diafragma delgado que se distorsiona en proporción a la presión aplicada por gases o líquidos. Las galgas exométricas adjuntas monitorean la deformación de este diafragma. Esas serían sus explicaciones o para qué se utilizan. El siguiente objeto de medición es el termómetro de mercurio. A continuación diré las partes: la graduación, el tubo capilar, tallo del termómetro, la escala numérica y el bulbo. Ahora, el termómetro de mercurio es un dispositivo para medir la temperatura que utiliza mercurio líquido dentro de un capilar de vidrio comunicador del calor frío. El mercurio se expande y contrae con los cambios de temperatura. O sea que cuando el mercurio está o siente un cambio de temperatura, digamos, la temperatura aumenta, el mercurio subirá hacia arriba. Denote 36, 37, 38, 39. Pero si el cambio de temperatura se vuelve frío, el mercurio reduciría o se contraería hacia abajo, hacia los números inferiores de los números inferiores de medición, que sería 5, 4 o los números que tenga. El siguiente objeto de medición es el termómetro digital clínico. Sus partes son el sensor de medición, el visor, partes del compartimiento de la pila, botón de encendido y apagado. El termómetro digital clínico es un dispositivo seguro y preciso para medir la temperatura corporal, disponible en versiones axilar, oral, rectal o por infrarrojos y con la lectura rápida en segundos. El siguiente objeto de medición es el termómetro infrarrojo. Sus partes son la pantalla display, medida de potencia, lectura de frente, lectura de oído, cubierta de batería 2x AAA, cambio modo de uso, cambio grados Fahrenheit, grados Celsius, la sonda y la cubierta magnética de la sonda. Un termómetro infrarrojo es un dispositivo que permite medir la temperatura sin necesidad de contacto directo con el objeto o persona, utilizando radiación infrarroja para detectar la temperatura de manera rápida y precisa. Este termómetro tiene dos modos: uno para medir la temperatura en la frente, otro para medirla en el oído. Por eso tiene
esa cubierta magnética. A continuación tenemos un esquema del termómetro de bulbo con tubo capilar. Sus partes son el tubo capilar, el tubo externo de vidrio, el estrangulamiento y la escala. ¿Qué es lo que hace? Cuando cambia la temperatura del líquido de bulbo se expande o contrae y el nivel capilar sube o baja. Y tú lo lees en la escala. A continuación tenemos el termómetro bimetálico TB300. Es un instrumento analógico de alta calidad con carátula de 3 pulgadas y cumplimiento de la norma ANSI B40.3 grado 1A, diseñado para mediciones confiables de temperatura en diversos entornos industriales. Y por último, tenemos todos los tipos de termómetros. Iniciamos con el digital, rápido y común, el de mercurio, tradicional de vidrio, el infrarrojo, sin contacto frente o oído, el de oído, timpánico, para uso en el oído. El termómetro de alcohol se usa para las bajas temperaturas. El biometálico es industrial. El termopar, amplio rango de temperatura y preciso. Y por último el RTD, detector de temperaturas por resistencia, tipo electrónico y muy preciso. Esto sería todo. Muchas gracias por su atención.